Llevo más de 2 años viviendo en China, pero crecí y nací en Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África. Y el tiempo que llevo viviendo aquí me ha hecho darme cuenta de muchas cosas que en mi país hacemos de manera distinta, pero que aquí en China son, digamos, normales, ¿no? El tiempo que llevo aquí también me ha hecho crecer como persona, ya que he salido de mi zona de confort y al salir de mi zona de confort he estado obligado a crecer, tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? Las cosas que te voy a contar hoy son algunas de las cosas que yo he aprendido en mi estadía aquí en China y que seguramente te pueden servir a ti también. Si eres nuevo en el canal, yo soy Héctor, hago vídeos sobre China y sobre comparaciones entre China y África, mi lugar de origen, mi querido continente. Y antes de comenzar con el vídeo, me gustaría que me digas qué es lo que sentiste tú al salir de tu zona de confort. Ahora sí, sin más preámbulos, bienvenidos a una nueva ruta. Lo primero que yo aprendí al llegar aquí en China es que China rompe estereotipos. Cuando nosotros estamos en Occidente, creemos que China es un país gris, un país atrasado, sobre todo por las películas estas de Kung Fu en el que enseñan sociedades como un poco rurales así y bosquimanas, por decirlo de alguna manera, en el contexto este de estas películas. Y mucha gente tiene esta idea de China en el que todos son salvajes, todos practican Kung Fu, en el que se vive por la pelea y tal. Y cuando yo llego aquí en China, me encuentro con que es un país totalmente distinto. No es como lo pintan en las películas. De hecho, yo nunca he visto una película que pinte la China que yo he visto con mis ojos. Nunca, jamás. Yo sé que las películas son películas, pero siempre las utilizamos como punto de referencia para con algún lugar, ¿no? Que al llegar aquí en China, yo me di cuenta que los chinos son muy avanzados en absolutamente todo. En absolutamente todo, tecnológicamente hablando, a nivel de sociedad, a nivel de educación, a nivel de todo, Aquí hay trenes de alta velocidad, todo se hace con el teléfono. De hecho, aquí en China, si tú no tienes un teléfono móvil, tú no puedes vivir. Casi no se utiliza efectivo y tú puedes hacer absolutamente de todo con un solo teléfono móvil, ¿no? Y es lo que yo aprendí aquí. Yo siempre lo digo, que cuando yo vaya a Guinea, me gustaría replicar el sistema chino en Guinea Ecuatorial, porque yo creo que nos puede venir bien dar este salto tecnológico para mejorar nuestras vidas, ya que Guinea Ecuatorial desgraciadamente es un país bastante atrasado en ese aspecto. Y yo creo que es como nuestra asignatura pendiente, porque si no damos este salto de calidad, nunca vamos a ser una sociedad competente, ¿no? Y es una de las cosas que yo me estaré llevando cuando yo esté volviendo a Guinea Ecuatorial, el avance tecnológico que sufre China, que China es un país brutal, ya os lo digo. Y otra cosa que me gusta de China es que independientemente de que sean un país avanzado tecnológicamente, son gente bastante disciplinada, desde los niños pequeños hasta los ancianos. En mi país es una cosa que nosotros tenemos que aprender aún, es una asignatura pendiente, yo siempre lo digo, somos bastante indisciplinados, yo el primero. De hecho, cuando yo llegué aquí en China, era una persona que hacía lo que quiere con su vida y tanta disciplina no me venía bien, porque yo era amo y señor de mí mismo. Pero cuando yo llego aquí, me doy cuenta que tengo que organizar mi vida, tengo que seguir una disciplina, tengo que seguir unas normativas. Y si no sigo estas normativas, como que mi vida va a ser un poco más difícil. De hecho, mi vida ha cambiado bastante desde que soy disciplinado. Parece un chiste, ¿no? Pero sí, yo he aprendido la disciplina en esta universidad. El edificio que está a mis espaldas es mi universidad. Hay un río congelado aquí y después del río está mi universidad. El edificio este es la biblioteca de mi universidad. Y es uno de los lugares en los que yo paso más tiempo. Y estar aquí me ha enseñado el valor de la disciplina, porque como he dicho antes, si es que tú eres disciplinado, tú puedes mejorar bastantes aspectos de tu vida, porque tú haces un planning y después a través de ese planning tú puedes ir cumpliéndolo y haciendo algunas cosas. Como he dicho, en Guinea Ecuatorial nosotros tenemos mucho que aprender sobre la disciplina. La disciplina va ligada a la cultura del estudio aquí en China. Como yo ya he dicho en vídeos anteriores, los chinos son gente que se toma muy en serio los estudios, ya que es la base de una sociedad, la educación es la base de una sociedad, y en Guinea Ecuatorial estamos muy atrasados en ese aspecto. Yo siempre digo que el sistema educativo de Guinea Ecuatorial es muy bueno, pero pasa que nosotros lo aplicamos de la manera equivocada. El contenido que se da, las lecciones, las asignaturas, todo está bastante bien, pero nosotros no lo aplicamos de la manera correcta y tampoco le damos la importancia que se merece. Porque como he dicho, la educación es la base de un país.
Y aquí en China hace mucho que se han dado cuenta que la educación es la base de un país y ellos han invertido mucho en esto y se toma bastante en serio. De hecho, como he dicho, la disciplina y la educación van cogidas de la mano y aquí en China hacen uno. No se puede entender este país sin la disciplina y sin la educación, ya que es su seña de identidad. Aquí cuando tú dices, yo estudio en esta universidad, los ciudadanos de aquí, madre mía, lo estás haciendo bastante bien, eres muy inteligente, eres tal, y automáticamente te dan este peso, no por el peso de la universidad, sino por el mismo peso de lo que significa estudiar aquí, porque en este lugar no cualquier persona entra, ya que para estudiar aquí tú tienes que ser muy bueno y también tienes que ser muy disciplinado, porque son muy estrictos con los horarios. Por eso he dicho que aprendí a ser disciplinado cuando yo llegué aquí en China, sinceramente. Cuando llegué aquí, de no haber venido aquí, yo creo que yo no sería disciplinado. Y es lo segundo que yo aprendí cuando llegué aquí, ¿no? Y es otra lección más que yo me voy a llevar cuando esté volviendo a Guinea, la disciplina. China funciona diferente. Aquí tiene su propio internet. Yo lo dije en el vídeo de las cosas que me sorprendieron de China, que estaría bien que le echéis un vistazo. Aquí en China tienen su propio internet, tienen su propio ecosistema en internet. De hecho, no se utilizan las aplicaciones que utilizamos en Occidente y eso me dificulta un poco la vida. Y esas aplicaciones, digamos que son un poquito más intuitivas que las nuestras, ¿no? Aunque todas estén en chino. Todo se puede hacer desde un teléfono. Yo creo que esto ya lo sabéis, lo he mencionado a inicios de este video. Y una cosa que aún yo no había mencionado en ninguno de mis videos es que China es un país que funciona 24/7. Aquí en China tú puedes hacer todo lo que tú quieras las 24 horas del día. Tú puedes ir a un restaurante a las 5 de la tarde, a las 10 de la mañana o a las 3 de la madrugada. Vas a encontrar este restaurante abierto. Obviamente que hay algunos restaurantes que no abren a estas horas, pero es bastante normal ver restaurantes abiertos en la madrugada, ver comercios abiertos en la madrugada, y es como que el país no duerme. De hecho, yo creo que en el transcurso de este video habéis visto que algunas motos circulan por aquí. Estas motos circulan hasta en la madrugada. Por eso el país siempre está en movimiento. Y es una cosa que en Occidente no tenemos, independientemente del país. En Occidente en general, tanto en África como en Europa, es bastante común ver que los comercios cierran, por ejemplo, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, que son las horas que más o menos los comercios suelen cerrar en mi país, y no vuelven a abrir tal vez hasta las 7 de la mañana, pero aquí en China no, calma. Hubo una vez yo fui a la discoteca con unos colegas y ahí entre la pájara bebiendo y bailando me entró hambre. Yo empezando a pensar, ¿qué voy a comer? Yo voy a la vuelta de la esquina, hay un restaurante abierto y yo entro y el restaurante está petado. La gente está ahí como quien dice que no pasa absolutamente nada. Y este efecto se suele dar más en verano, porque es cuando hace calor y la gente como que tiene más ganas de ir fuera. Y aquí en China hace bastante calor en verano y la gente hace todo lo que quiere hacer por la noche, ya que de día es imposible estar. Ahora que estamos en invierno, los comercios cierran un poco antes porque hace frío, lógicamente, sobre todo en esta zona, y no se puede dar este fenómeno de ver locales abiertos a las 4, 3 de la madrugada. Un día de estos, cuando deje de hacer frío, lógicamente, voy a hacer un video yendo a un restaurante a las 4 o a las 3 de la mañana para que veáis más o menos la sensación que da, ¿no? O lo normalizado que está aquí. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, me gustaría que pongas en los comentarios cómo son los restaurantes en la zona en la que tú vives, a qué hora cierran. Y no se puede entender el hecho de que aquí en China los comercios estén abiertos hasta en la madrugada si no se entiende que China es un país completamente seguro. Cuando yo estaba en Guinea Ecuatorial, yo creí que todos los países del mundo son iguales a Guinea Ecuatorial en ese aspecto. Guinea Ecuatorial no es que sea un país inseguro, pero cuando tú vas por la calle tú tienes que tener cuidado con tus pertenencias, lógicamente, ¿no? Pero aquí en China me encuentro con que es un mundo totalmente distinto. Si tenéis en cuenta que la sociedad, en primer lugar, ya es una sociedad educada y organizada, muy bien organizada, y después que hay cámaras por todos lados, vas a entender por qué China es un país bastante seguro. Porque aquí no te pasa nada sin que la gente se entere, sin que las autoridades se enteren. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un parque grabando. Si a mí me roban el teléfono, yo solamente tengo que ir a la policía, digo la hora en la que yo estaba y me van a ayudar a dar con mi teléfono, ¿no?
y van a descubrir a la persona y cosas así. Y esto parece una tontería, pero cuando en un país, en una ciudad, en una calle, la gente respira seguridad, la gente hace muchísimas más cosas, la gente está como más activa, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo este que yo ponía, la gente abre sus restaurantes en la madrugada y así no pierde esos clientes, porque hay gente que igual trabaja todo el día y solamente tiene tiempo por la noche para ir a comer o para ir a divertirse. Entonces imagínate que tú sales de trabajar a las 12 de la noche, trabajas todo el día o tal, tú quieres ir a un restaurante y no puedes porque la hora ya ha llegado y los restaurantes ya cierran. Pero aquí en China no, tú vas al restaurante a las 3 de la madrugada, lo vas a encontrar abierto por el hecho este de la seguridad. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial tú no puedes coger un taxi a la 1 de la madrugada, así sin más. No puedes, tienes que tener muchísimo cuidado porque hay gente rara por la calle y tal. Pero aquí en China tú coges el taxi, aunque tú estés en estado de embriaguez, coges el taxi y no te va a pasar absolutamente nada. Y eso es lo que hace que China sea un país totalmente distinto a los demás. Y yo creo que nosotros deberíamos copiar este modelo, poner cámaras en todas las calles, y si la gente se queja de la privacidad, tú le dices que vosotros sacrificáis vuestra privacidad para tener seguridad. Yo creo que es un sacrificio bastante lógico, ¿no? De las cosas que a mí más me gusta de China es que son gente que respeta bastante su historia y su cultura. La historia de China es bastante amplia, sobre todo su historia moderna, que han sufrido bastante entre guerras, invasiones y todas estas cosas, ¿no? Pero su cultura sigue estando intacta y en cualquier lugar al que tú vayas vas a ver que la gente tiene este respeto por lo que es la cultura, ¿no? La cultura suya, y siempre te van a hablar de Wenhua, de Wenhua, que es como nuestra cultura, ¿no? En chino siempre te van a hablar de esto. De hecho, en clase, cuando yo estaba aprendiendo chino, teníamos una clase llamada Wenhua que es como clases de cultura o algo así, en la que te enseñan la cultura china. Son gente que abraza bastante su cultura y no reniega de ella, y eso es lo que hace que su identidad siga estando fuerte, y que en cualquier lugar al que tú vayas, tú te encuentres a un chino, vas a ver que este chino lleva su cultura, lleva sus costumbres a cualquier parte y forma parte de su identidad, como por ejemplo el Kung Fu. Cuando tú pienses en China, lo primero que tú vas a pensar es en el Kung Fu. El Kung Fu, aunque no lo creáis, forma parte de la cultura de los chinos, y los chinos abrazan bastante su cultura. Pero ¿qué es lo que pasa en Occidente, en Guinea Ecuatorial también? Nosotros como renegamos de nuestra cultura, renegamos de nuestras raíces y estamos perdiendo nuestra identidad. Nosotros creemos que las cosas que vienen de España, por ejemplo, o de Estados Unidos son mejores que la nuestra. Igual es el resultado. Hoy en día la gente ya no habla sus lenguas vernáculas, la gente ya no practica sus tradiciones, sus ritos, sus culturas y todas esas cosas, ¿no? Pero aquí en China, aunque no lo creáis, también hay lenguas vernáculas aquí en China y están bastante orgullosos de hablarlas. Cuando tú ves a un chino hablar su lengua vernácula, se le brillan los ojos. Cuando llega el año nuevo chino aquí, a los chinos se les brillan los ojos hasta que te pueden regalar dinero. Parece una broma, ¿no? Son cosas que tú las ves y te das cuenta que esto tiene muchísimo sentido. Que esta gente, a pesar de ser gente tan desarrollada, de tener estos avances, de tener estas infraestructuras, de tener estas ciudades tan modernas, son gente que no olvida sus raíces. Y eso es bastante importante, porque cuando tú olvidas tus raíces, tú pierdes tu identidad como persona o como sociedad y empiezas a hacer otra cosa distinta a lo que tú eras, y eso es bastante peligroso. La lección más importante que China me ha enseñado hasta ahora es que yo soy una persona capaz de adaptarse a cualquier cosa. Cuando yo llegué a este país, yo no me creía capaz de adaptarme a este país, a su comida, a su gente, a su cultura, a sus leyes, a su todo. De hecho, yo tengo una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar chino, yo estuve a punto de volver a mi país. ¿Por qué? Porque mis compañeros ya estaban muchísimo más adelantados que yo. Yo no sabía decir nada, no entendía nada, y yo seguía pensando que estoy en mi país. Y eso me afectó bastante, porque yo sentía que no avanzo, y un día de estos, después de clase, yo me senté sobre mi cama y me puse a reflexionar y comencé a llorar. Yo hablé con mi profesora y dije que chico, yo quiero volver a mi país, sinceramente, porque esto no es para mí. Pero yo hablé con alguien que me dijo que tú te tienes que adaptar
cueste lo que cueste. Eso es lo que estás viniendo a buscar aquí. Cuando uno sale de su país, esos son los retos que marcan la diferencia, ¿no? Entonces, esas palabras me tocaron bastante y yo no tuve más remedio que apechugar. Me puse las pilas, empecé a estudiar duro y a día de hoy yo ya sé hablar chino, ¿no? Y también me tuve que adaptar al frío. Yo estoy grabando este vídeo ahora al aire libre y la temperatura es de menos 10 grados. Imaginaos, yo estoy sin guantes, aunque ya tengo algo de frío, pero se puede. Yo me he adaptado a este frío. Y vais a decir, hombre, no es nada, pero yo salgo de Guinea Ecuatorial, un país en el que el clima es tropical. Entonces, adaptarme a esta situación no es fácil. También me he tenido que adaptar a la soledad. Ya lo dije en el otro audio. Cuando yo estaba en mi país, yo pensaba que la soledad es simplemente estar solo y no querer hablar con nadie. Pero al llegar aquí me he dado cuenta que la soledad va muchísimo más allá. También me he tenido que adaptar a la comida. Sinceramente, yo no imaginé que adaptarme a una gastronomía distinta a la mía va a ser tan difícil, pero gracias a Dios yo ya lo he conseguido. Sé comer con palillos y también más o menos yo ya entiendo cómo funcionan sus platos y qué cosas les ponen y qué cosas no les ponen, ¿no? Entonces eso es una cosa que yo siempre lo pongo ahí, que a la adaptación es bastante importante, porque si tú no te adaptas a un lugar, tú nunca vas a vivir cómodo en este lugar. También yo he entendido cómo funciona la cultura china, cómo funcionan sus costumbres, y eso me ha facilitado bastante la vida, ya que yo tengo como una sed de aprendizaje, una sed de querer conocer más cosas. Esto me ha hecho ser más libre y entender muchísimo mejor. Por eso yo digo que la lección más importante que China ha dejado en mí hasta ahora es que yo soy una persona capaz de adaptarse a cualquier cosa. De hecho, yo creo que si yo voy incluso a un país árabe o un país musulmán, yo me voy a adaptar perfectamente, porque yo ya he tenido esa experiencia de abandonar tu zona de confort, llegar a un sitio totalmente distinto al que tú vives, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, me gustaría que en los comentarios tú menciones a tu cantante favorito. A ver si compartimos gustos, ¿no? Ya sabes que este es tu canal para aprender cosas sobre China y cosas sobre Guinea Ecuatorial. Y sin más preámbulos, nos vemos en la próxima ruta. Adiós.